Esta casa es mía. Una pregunta. La risa de Dererick resonó en las viejas paredes de madera como si fuera un clavo mal disparado. Linda aplaudió con fuerza y entusiasmo, como si estuviera cerrando un trato. No parpadeé. No me moví. Entonces el juez levantó la vista y preguntó en voz baja como la nieve. ¿Cuántas propiedades posee usted, señor Collins? El sonido en esa habitación cambió cuando dijo eso. Las sillas dejaron de crujir. Alguien se aclaró la garganta y lo pensó mejor. El ventilador del techo giraba lento y cansado, alejando el olor a barniz viejo y papel. Conté mi respiración. 1, 2, 3. He estado contando toda mi vida. Esa parte fue fácil. Finalmente, Derek dijo otra vez más fuerte esta vez, como si el volumen pudiera hacerlo más cierto. La casa es mía. Estaba allí de pie, con su brillante traje gris, de esos que parecen caros hasta que los tocas. Cabello peinado hacia atrás con demasiado gel y el teléfono medio fuera de su bolsillo como si fuera a aplaudirlo a continuación. 31 años y ya convencido de que el mundo le debía intereses. Linda le sonrió. Mi Linda o lo que solía ser. Sus manos se juntaron una vez más, cortésmente practicadas. El sonido cayó en mi pecho más fuerte que cualquier mazo. Me quedé quieto. Si me hubieras dicho 10 minutos antes que el silencio podía resultar tan pesado, no te habría creído. El silencio ha sido mi uniforme durante años. Si lo usas durante tanto tiempo la gente piensa que es una debilidad. No escuchan las matemáticas que se esconden debajo. La pluma del juez flotaba sobre su bloc amarillo. Él no miró a Derek. Él no miró a Linda. Él me miró. Una de las 9 propiedades, dijo casi para sí mismo. Veo. Me gustaría echarle un vistazo. Sentí que la cabeza de Linda giraba rápidamente. La sonrisa de Dererick no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí. Un parpadeo. Quizás fue una confusión, o el primer paso en falso en un baile que creía saber de memoria. Mi nombre es Raymond Collins. La mayoría de la gente me llama Ray. Tengo 56 años, nací y crecí en Peoria, Illinois. Pasé 30 años estimando costos de construcción, almacenes, centros comerciales, unidades de almacenamiento, lugares que nadie fotografía. Aprendí pronto que los hombres que menos hablan suelen llevar las cintas métricas más largas. Esa sala del tribunal se encuentra a 2 cuadras de la plaza del centro, frente a la cafetería donde solía tomar una taza de café quemada al amanecer antes de las subastas. Los paneles de madera son más antiguos que Derek. He visto jueces ir y venir. Son hombres y mujeres que han aprendido a escuchar lo que no se dice. Me quedé con mis botas gastadas y mi vieja chaqueta Carhartt, cuyo cuello se había suavizado con el tiempo. La chaqueta por la que Linda solía burlarse de mí. Pareces que vas a trabajar incluso cuando no es así, decía ella. Supongo que sí. El empleado pidió un breve receso. El juez se levantó, susurró y desapareció por la puerta lateral. El ventilador siguió girando. Alguien en la última fila susurró mi nombre como si fuera un rumor. Derek se inclinó hacia Linda. Ya ves, murmuró. Te lo dije. Él no tiene nada. Nada es una palabra divertida. Es lo que dice la gente cuando no sabe contar. En el pasillo, el aire olía a limpiador de limón y a abrigos de invierno secándose. Apoyé la palma de la mano contra la pared de bloques de cemento y sentí el frío atravesarla. Fue entonces cuando Elaine Foster apareció a mi lado. Ella no se anunció. Ella no necesitaba hacerlo. Elaine tiene una forma de permanecer de pie que da la impresión de que ya ha leído la sala y la ha archivado. Blazer oscuro, zapatos sencillos, corte de pelo limpio y práctico. Ella creció en el sur de Estados Unidos,
Se abrió camino en la Facultad de Derecho y nunca desperdició una frase. Señor Collins, dijo en voz baja, con la mirada hacia adelante. Presentaron una declaración jurada esta mañana. Asentí una vez. Figuras. Juraron, continuó, que el hogar conyugal era su único patrimonio. Exhalé por la nariz, contando de nuevo. Una mentira, 2 testigos, 3 firmas. Elaine finalmente se giró y me miró a los ojos. El problema es que, según ella, sus matemáticas no son válidas. Casi sonreí. Casi. De vuelta en la sala del tribunal, Derek caminaba de un lado a otro como si fuera el dueño del lugar. Linda se alisó la falda y se sentó en la mandíbula. Pensé en los años que había dejado pasar sin decir nada. Las vacaciones donde me tragué los chistes. Las cenas donde pagué y me quedé callado. Me dije a mí mismo que era paz. Me dije a mí mismo que era amor. La verdad es que era costumbre. Cuando el juez regresó, la sala se levantó y se tranquilizó nuevamente. Pasó una página, miró los archivos y luego me miró directamente. Señor Collins, dijo. Antes de continuar, me gustaría aclararlo. ¿La residencia de Peoria es su única propiedad? Todas las miradas me encontraron. Podía sentir a Derek deseando que yo asintiera. Los dedos de Linda se clavaron en la correa de su bolso. El ventilador zumbaba. En algún lugar afuera, un camión hizo contraexplosión. No respondí de inmediato. Yo conté. Años de papel, firmas, errores, arrepentimientos, y luego hablé. Su señoría, dije. Avión estable. No. Elaine dio un paso adelante. La sala se inclinó hacia mí. Me quedé en silencio el tiempo suficiente para dejarles creer en sus propios números. Ahora era el momento de contar en voz alta. Aprendí a contar antes de aprender a presumir. Mi padre tenía una pequeña empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado en el lado oeste de Peoria. Nada del otro mundo. Un camión, una escalera, una caja de herramientas que olía a aceite en invierno. Me enseñó que si hablas de dinero antes de ganarlo, este tiende a desaparecer. Cuenta 2 veces, solía decir, y dilo una sola vez, si es que lo haces. Cuando tenía 25 años, ya estaba haciendo estimaciones de trabajos para un contratista regional. Los poros del hormigón y las estructuras de acero causan dolores de cabeza en la zonificación. Pasé mis días convirtiendo planos en números y mis noches convirtiendo números en sueño. Los almacenes no aplauden cuando haces las cosas bien. Ellos simplemente permanecen allí y no se caen. Eso me convenía. Mi primera esposa, Mary, comprendía ese tipo de silencio. Nos conocimos en una cena de pescado en la iglesia, nos casamos jóvenes y construimos una vida que olía a aserrín y café. El cáncer se la llevó antes de que ninguno de los dos aprendiera a envejecer. Después del funeral la casa resonó. Aprendí entonces que el silencio puede ser amable o cruel, dependiendo de cuánto tiempo lo dejes reposar. Conocí a Linda 3 años después. Ella se rió fácilmente. Le gustaba cenar fuera y las lámparas cálidas y la idea de empezar de nuevo. Nos casamos en el juzgado, el mismo edificio en el que más tarde Dererica lavaría mi casa. En aquel momento pensé que la simplicidad era una bendición. Cuando se trataba de dinero, mantenía las cosas separadas. No para esconderme, al menos eso me dije, sino para mantener la paz. Linda tenía opiniones sobre el gasto. Tenía hábitos de ahorro. Acordamos estar en desacuerdo y nunca volvimos a estar de acuerdo. Invertí en mi forma de trabajar, lenta, aburrida y legal. Una lavandería en Galesburg, alojamiento estable, amigos. Una fila de unidades de almacenamiento cerca de la primera 74.
sin glamour, sin drama. Un pequeño almacén arrendado a una cooperativa de granos. Contratos largos, conversaciones cortas. Cada uno tenía su propia LLC, creada años antes de que me casara con Linda. Aconsejado por un oficial de préstamos de la cooperativa de crédito a quien le gustaba que las cosas estuvieran ordenadas. Nunca oculté el trabajo. Simplemente no lo anuncié. Derek se dio cuenta de eso. Tenía 20 años cuando Linda y yo nos casamos. Boca inteligente, sonrisa rápida, siempre evaluando las habitaciones. En acción de gracias, se reclinaba y preguntaba, entonces, papá, ¿sigues conduciendo ese coche oxidado? Sonreiría y pasaría la salsa. En Navidad, habría un regalo que había comprado, sólido, útil, y decía, ¿sabes? Ahora hacen versiones más bonitas de esto, ¿verdad? Asentía y contaba mis bendiciones. Me dije a mí mismo que tragándolo mantendría la casa en calma. Me dije a mí mismo que el trabajo de un padrastro era ser paciente, pero la paciencia sin control enseña a las personas las matemáticas equivocadas. Linda no se resistió. No es difícil. A ella le gustó la confianza de Derek. A ella le gustó que él soñara en grande y gastara más rápido que yo. Cuando me preguntó por las vacaciones, le dije que tal vez el año que viene. Cuando me preguntó por qué no usaba una tarjeta premium, le dije que no necesitaba las millas. Por la noche, cuando se apagaban las luces, me quedaba allí tumbado y contaba. Facturas pagadas, propiedad estable, matrimonio desigual. La demanda me despertó. Leer sus archivos fue como descubrir que alguien había estado usando su nombre para abrir cuentas que usted nunca autorizó. El lenguaje era limpio, seguro, equivocado. Afirmaron que la casa de Peoria era propiedad exclusivamente conyugal. Insinuaron que no había nada más que considerar, nada más. Elaine no lo edulcoró. Nos sentamos en su oficina con las persianas entreabiertas y el tráfico zumbando abajo. Les dejaste creer que estabas en quiebra, dijo. La gente tiende a tomárselo como algo personal cuando descubren que no es cierto. No mentí, dije. Ella asintió. Tampoco los corregiste. Eso aterrizó. Pensé en todas las veces que elegí el silencio porque era más fácil. Sobre cómo mantener la paz los había entrenado lentamente a subestimarme. Todavía no estaba enojado. Me sentí decepcionado de ellos, claro, pero también de mí mismo. No quería que el dinero fuera lo que yo decía. Elaine juntó las manos. El dinero no es lo importante, respondió ella. La verdad es que, mientras conducíamos a casa, Prairie Wind empujó el camión. Pasé el desvío hacia las unidades de almacenamiento y no lo tomé. No estaba listo, todavía necesitaba contar algo más primero. Errores. Había confundido la paciencia con la protección, el silencio con la fuerza. Yo había contado con la gratitud allí donde el derecho había despertado un interés creciente. Cuando entré en el camino de entrada, la casa parecía más pequeña de lo que solía parecer. O tal vez finalmente aprendí a medirlo. Dentro, Linda estaba hablando por teléfono. Ella bajó la voz cuando me vio. Hablaremos más tarde, dijo ella, desviando la mirada. Me quedé allí, con las llaves en la mano, escuchando el silencio, contando lo que había construido, contando lo que había ignorado. Y por primera vez me pregunté si jugar arruinado había sido el hábito más caro de todos. El VFW Post 118 se encuentra junto a una carretera secundaria que huele a pescado frito los viernes y a viejas historias el resto de la semana. He estado parando allí desde mis días de estimaciones, cuando una cerveza barata y una mala máquina de discos podían suavizar un largo ciclo de ofertas. No vas allí para quedar impresionado. Vas allí para recordar lo que importa. Esa noche no tenía pensado quedarme.
Solo necesitaba aire en algún lugar que no fuera la casa. En algún lugar donde mis pensamientos pudieran extenderse sin tropezarse con los muebles. El viento de la pradera empujó la puerta cuando entré y luego murió detrás de mí. El calor se apoderó del lugar. El neón zumbaba. Un par de veterinarios discutieron en voz baja sobre la alineación de un cachorro de hace 10 años. Pedí una cerveza light y tomé asiento en el taburete cerca de la pared. La máquina de discos empezó a funcionar con un crujido. Merle, tal vez, y conté los rayones en la superficie de la barra mientras esperaba que se asentara la espuma. Fue entonces cuando oí la risa de Derrick. Salió de la cabina del fondo con la suficiente fuerza como para atravesar la música. El tipo de risa que espera compañía. No me giré. No lo necesitaba. La voz de Linda sonó más brillante de lo habitual y más aguda, como si intentara sonar más joven de lo que se sentía. Incliné mi hombro y escuché. Derrick levantó su vaso. A los nuevos comienzos, dijo, en casas antiguas que finalmente cambian de manos. Linda chocó sus vasos. El hielo tintineó como monedas sueltas. Te lo has ganado, dijo ella. Mi cerveza tenía un sabor insípido. Derek siguió adelante. Él siempre lo hace. Guy dijo que pasó toda su vida contando tornillos y ladrillos. Ni siquiera sabía sobre qué estaba sentado. Quiero decir, 9 propiedades, por favor. Si tuviera algo lo habríamos visto. Alguien más se rió, no lo suficientemente fuerte. Mi mano se apretó alrededor de la botella. El vaso se clavó en mi palma. Los nudillos se pusieron blancos como sucede cuando intentas no moverte. Linda dijo mi nombre entonces, no para defenderlo, solo como etiqueta. Ray nunca quiso más. Ella dijo, un tipo sencillo. Le gustaba así. Ese fue el corte. No era el dinero. Ni siquiera era la casa. Fue así como 30 años de trabajo se redujeron a un chiste sobre ginebra barata. En aquella sala donde los hombres brindaban por el servicio y la pérdida, mi silencio se cobraba como un cheque sin fondos. Conté hasta 5, luego hasta 10. Podía ponerme de pie, caminar de regreso y dejarlo todo expuesto. Podría contarles sobre la lavandería que pagó durante las recesiones, los almacenes que nunca dejaron de pagar el alquiler, el almacén que olía a grano y a estabilidad. Pude ver cómo la cara de Derrick se doblaba, pero no lo hice porque una vez que hablas, no puedes elegir quién te escucha, y necesitaba el espacio adecuado. Terminé mi cerveza lentamente y pagué en efectivo. Mientras me levantaba, Derrick dijo una última cosa más fuerte que el resto. Mañana, dijo, somos hombres libres. Di un paso atrás hacia el viento y dejé que me golpeara la cara. El frío aclaró el ruido. Conduje a casa con la radio apagada y las luces delanteras, dibujando una estrecha verdad en la oscuridad. El sueño no fue fácil. Daba vueltas y mantenía la distancia. Miré el techo y conté las grietas que nunca había reparado. Pensé en María, en las promesas que no caducan solo porque dejas de decirlas en voz alta. A la mañana siguiente, me senté nuevamente frente a Elaine. Misma oficina, mismas persianas, hombre diferente. Estaban de fiesta, le dije. Ella no preguntó dónde. ¿Ella no necesitaba hacer lo que es lo que quieres hacer? Ella preguntó. Miré mis manos. Se mantuvieron firmes. Quiero que dejen de reír, dije. Legalmente. Elaine asintió. Luego contamos cuidadosamente, dijo. Y aceptamos el riesgo. Ella lo explicó claramente. Derek había firmado una declaración jurada en la que juraba que no poseía nada más allá de la casa de Peoria. Esa declaración no solo era errónea, sino que además estaba jurada.
Si demostráramos lo contrario no sería un malentendido. Fue una tergiversación. Quizás peor. Pero añadió, una vez que abrimos los libros, todo es visible. Archivos antiguos, firmas antiguas. Si hay un hueco, intentarán abrirlo a la fuerza. Pensé en un formulario perdido de años atrás. Una transferencia que presenté durante una tormenta de nieve cuando el empleado cerró temprano. Quería hacer un seguimiento. Contaba con la memoria. La dignidad dice que te alejes, dijo Elaine. La justicia dice que hables. Respiré hondo, lo conté. Lo dejé ir. Ya no me cuentan, dije. Elaine sonrió levemente. Entonces hagamos los cálculos. El papel huele cuando ha estado dormido demasiado tiempo. Polvo, tinta y el leve mordisco de los clips metálicos que se han mantenido firmes durante décadas. Hacía años que no abría la caja fuerte del sótano. La verdad es que no. Giré el dial con la memoria muscular como se hace con las viejas rutas a casa y escuché el clic que indicaba que el pasado estaba a punto de hablar. Elaine lo quería todo. Ni resúmenes, ni garantías. Los originales eran posibles. Copias. No lo eran. No impresionamos a los jueces con confianza, había dicho. Los impresionamos con papel. Extendí carpetas sobre la mesa del comedor como un contratista que coloca planos, documentos de constitución de sociedades de responsabilidad limitada, escrituras, contratos de arrendamiento. Viejas declaraciones de impuestos que aún tenían la tipografía de otra década. Conté cada pila. 1, 2, 3. Había sido cuidadosa. La precaución suele ser beneficiosa hasta que deja de serlo. El hueco me devolvía la mirada desde una lista amarilla que Elaine me había dado. Confirmación de transferencia de 1998. El interés del almacén, el que había transferido de mi nombre personal a una sociedad de responsabilidad limitada durante una tormenta de febrero tan fuerte que el juzgado cerró al mediodía. Recordé la nieve en mis botas, la sonrisa cansada del secretario. Recordé haberme dicho a mí misma que volvería con la copia sellada. Nunca lo hice. Conduje esa tarde con la radio baja y los limpiaparabrisas marcando el ritmo. La primera parada fue la cooperativa de crédito en Knoxville Avenue. El mismo edificio de ladrillo. El mismo olor a limpiador de alfombras y café. Una mujer llamada Carol seguía trabajando en el mostrador. Ahora con canas. Gafas con una cadena. Recordó a mi padre. Me recordó. Volvió a contar. Preguntó amablemente. Intentando, dije. Sacó los registros de archivo, lenta pero minuciosamente. Encontramos casi todo lo que necesitaba. No la pieza que faltaba. Después, el almacén. El terreno permanecía tranquilo bajo una tenue brisa del cielo, moviendo el metal suelto en el muelle de carga. Me quedé allí de pie y lo escuché traquetear como un anciano carraspeando. Este lugar había mantenido la comida en movimiento cuando otras cosas se detuvieron. Me salté la graduación de mi sobrina para cerrar ese trato. Calculé el costo entonces. Lo calculo ahora. En la oficina de registros del condado, un joven empleado tecleó y negó con la cabeza. Lo digital solo llega hasta cierto punto, dijo. Las cosas más antiguas están fuera del sitio. ¿Hasta dónde?, pregunté. Se encogió de hombros. Depende de quién lo empaquetó. Esa noche, comí un sándwich sobre el fregadero y pensé en todas las veces que había elegido después. Después es una mentira que cobra intereses. Elaine llamó. ¿Ha habido suerte? Todavía no. Pausa. Seguiremos cavando, dijo. Pero entiéndelo, si perciben debilidad, se apoyarán en ella. Lo sé,
dije. Y lo hice. Derek se apoyaba en cualquier cosa que se doblara. 2 días después, fui en coche a un almacén a 1 hora de distancia, de esos con pasillos largos y luces fluorescentes que zumban como si estuvieran cansadas de trabajar. Allí me encontré con un trabajador jubilado del condado llamado Bill. Se movía despacio, pero tenía una memoria aguda. El año de la tormenta de nieve, dijo, entrecerrando los ojos. Sí, empaquetamos un montón y las enviamos. Desapareció entre filas y regresó con un carrito. Cajas de cartón etiquetadas con rotulador grueso. Conté las respiraciones mientras él buscaba. 1, 2, 3. Sacó una carpeta y la dejó. Esta. Mi nombre estaba allí, escrito con tinta descolorida. El sello estaba limpio. La fecha era correcta. El alivio es algo silencioso cuando has vivido lo suficiente. No grita. Permanece. De vuelta en la oficina de Elaine, armamos el orden. Nada ostentoso, claro. La lavandería hablaba por sí sola. Ingresos estables, sin dramas. Las unidades de almacenamiento hicieron lo mismo. El almacén cerró el círculo. No enumeramos las 9 en detalle. No teníamos que hacerlo. Demostramos que el recuento era incorrecto. La duda seguía colándose por la noche. ¿Y si ganar significaba perder la última ilusión que me quedaba? ¿Y si el silencio hubiera sido mi escudo y hablar me dejara al descubierto? Elaine lo vio en mi rostro. No se trata de dinero, dijo. Se trata de que me nombren correctamente. La mañana de la audiencia, me puse la misma chaqueta. Conté los botones. Dejé las llaves de casa en el mostrador. Hay cosas que no se devuelven. En el pasillo, fuera de la sala, Linda pasó junto a mí. No se detuvo. No tenía por qué hacerlo. Ya había dejado de fingir. Cuando el alguacil nos llamó, me sentí tranquila, no aturdida. Lista. Había hecho el trabajo. Tenía el papel. Pasara lo que pasara después, ya no tendría que adivinar. La sala sonaba diferente la segunda vez. Las mismas paredes, el mismo ventilador. Pero el aire ahora tenía peso, como una tormenta que decide si estalla. Derek estaba más erguido que antes, con el traje ajustado. Linda estaba sentada cerca de él, con las manos juntas y los labios apretados. No me miraron, ni una sola vez. No me lo tomé como algo personal. La gente evita los espejos cuando no está preparada para lo que muestra. El juez entró, se sentó y hojeó el expediente. El papel susurró. Una tos resonó. Desde la última fila. Conté los segundos entre respiraciones y sentí que mi pulso se desaceleraba para igualarlos. El señor Collins, dijo el juez, continuará. El abogado de Derek habló primero, seguro, claro. Repitió la afirmación, la casa de peoría, el matrimonio, la suposición de que no había nada más que valiera la pena discutir. Lo dijo como se dice, hechos que nunca se han comprobado. Cuando terminó, el juez asintió y se volvió hacia Elaine. La señora Foster. Elaine se puso de pie. No se apresuró. No sonrió. Su señoría, dijo, empezaremos con el anexo A. Le entregó una carpeta al secretario. Se deslizó por el escritorio con un suave roce que llegó más lejos de lo esperado. El acusado es dueño de una lavandería en Galesburg, dijo. Constituida bajo Collins Was LLC en 2009. Prematrimonial, rentable, documentada. Una onda recorrió la habitación. No muy fuerte, lo justo. Derek cambió de postura. Elaine continuó, anexo B, almacenes junto a la Interestatal 74.
Se incluyen contratos de escritura y arrendamiento de propiedades de Collins Storage. Las manos de Linda se apretaron. Sus nudillos palidecieron. Ella se inclinó hacia adelante como si fuera a interrumpir, pero lo pensó mejor. Anexos. Elaine mencionó un interés de almacén arrendado a una cooperativa regional de granos. Transferencia confirmada en 1998. Hizo una pausa y dejó reposar la fecha. La sonrisa de Derek finalmente se quebró. No todo a la vez, solo un rincón. Elaine no enumeró todo. Ella no necesitaba hacerlo. Ella dejó la pila y miró al juez. Su señoría, la declaración jurada presentada por el señor Derek Collins establece que la residencia de Peoria es el único activo del señor Raymond Collins. El juez levantó la mirada. ¿Es eso así? Elaine asintió. Es jurado y es incorrecto. La habitación se inclinó. Las sillas crujieron. Alguien susurró el nombre de Derek como una advertencia. El juez se volvió hacia Derek. ¿Usted firmó esto? Derek tragó saliva. Sí, su señoría. ¿Lo leíste? Sí. Y en el momento en que usted firmó, el juez dijo incluso que tenía conocimiento de estas otras propiedades. Derek abrió la boca, la cerró y miró a su abogado. Linda miró fijamente hacia adelante como si la pared pudiera ofrecerle refugio. Yo, Derek, comencé. El juez levantó una mano. Cuidado, dijo. Este es el momento en el que el recuento importa. Se hizo el silencio. No es del tipo cómodo. El tipo que dice la verdad que está a punto de decir. Elaine lo terminó. No estamos aquí para avergonzar a nadie, dijo. Estamos aquí porque las declaraciones juradas tienen peso y tergiversar los activos ante el tribunal conlleva consecuencias. El juez asintió una vez y luego me miró. Señor Collins, dijo, ¿por qué no reveló esto antes? Me puse de pie. El piso de madera se sentía sólido bajo mis botas. Porque no me lo pidieron, dije, y porque confié en mi familia. Esa última palabra no vaciló. Me sorprendió. El juez me estudió durante un largo rato. Luego volvió a mirar a Derek. La próxima vez, dijo, seco como el polvo. Aprende a contar antes de maldecir. El mazo cayó. No es lo suficientemente duro. Moción denegada, dijo. Reclamaciones desestimadas. Se acabó. Afuera, el sol de invierno atravesaba las nubes como si tuviera un lugar mejor donde estar. Linda me alcanzó en las escaleras, sin aliento. Rey, me giré. Ya terminé de hacer matemáticas fáciles, dije. Ella se detuvo. Seguí caminando. La primera mañana en el nuevo condominio fue tranquila, de una manera que no había sentido en años. No hay armarios cerrados, no hay tensión escondida en los rincones, solo el zumbido bajo del refrigerador y el río corriendo afuera como si no tuviera otro lugar donde estar. Me quedé parado en el pequeño balcón con una taza desportillada de vapor de café negro elevándose en el aire frío de Illinois y conté algo diferente. Ni activos, ni pérdidas, sino respiraciones. El río Illinois se deslizaba gris y constante. He pasado por ese puente 1000 veces sin parar. Es curioso cómo la victoria te frena más que la derrota. No me mudé allí porque tuviera que hacerlo. Me mudé porque lo elegí. La casa de Peoria todavía era legalmente mía y estaba limpia, pero ya no me sentía como en casa. Algunos lugares mantienen tus recuerdos como rehenes. Dejar ir no es debilidad. A veces es la última inversión inteligente que haces. Una semana después del juicio, firmé los documentos para donar una de las propiedades más pequeñas, el interés de arrendamiento del almacén, a un programa de vivienda local. Administrado por una iglesia en el extremo sur.
Ninguna prensa, ninguna placa, solo un apretón de manos de un hombre que me miró a los ojos y dijo, esto ayudará a que la gente duerma más caliente. Eso fue suficiente. Linda llamó 3 veces antes de que yo respondiera. El cuarto día, lo recogí. Su voz sonó más baja, como si la habitación a su alrededor finalmente se hubiera vaciado. Ray, dijo y se detuvo. El silencio se prolongó. No lo sabía, dijo finalmente. Sobre las propiedades, sobre cualquiera de ellas. Me apoyé en la barandilla del balcón y observé una barcaza que avanzaba río arriba. Ya sabías suficiente, dije. Sabías a quién estabas aplaudiendo. Ella respiró profundamente. Nunca quise decir que lo sé, dije. Y lo hice. La gente rara vez piensa en el daño que causa. Eso no lo hace imaginario. Hubo un tiempo en que habría llenado el silencio por ella. Lo habría suavizado. Prioricé su comodidad antes que la mía. Ya no, Linda. Dije calma. No querías una compañera. Querías algo con lo que pudieras contar mientras me descartabas. Ella no discutió. Eso me dijo más que cualquier disculpa. Colgamos sin dramas, sin promesas, sin enojos, solo un final que finalmente encajaba. La vida se tranquilizó después de eso. Me quedé con la lavandería. Sigue funcionando como un reloj. Los almacenes siguen abriendo y cerrando a tiempo. El resto sigue haciendo lo que siempre se supuso que hicieran, quedarse quietos y trabajando. A veces la gente pregunta por qué nunca le conté a mi familia lo que tenía. Les digo esto. Pasé mi vida contando materiales para que los edificios no se derrumbaran. En algún momento, olvidé contar el respeto. Cuando no lo haces, otros lo hacen por ti, y generalmente se equivocan. La venganza no fue estar en ese tribunal viendo a Derek encogerse en su silla. Eso fue solo aritmética. Necesario. Definitivo. La verdadera venganza fue esta calma, este espacio, esta decisión de vivir contado, no adivinado. Si alguna vez te han subestimado por guardar silencio, si alguien se rió mientras te mordías la lengua, recuerda que el silencio puede ser fuerza, pero solo si estás listo para hablar cuando importa. Si esta historia te hizo reflexionar o te recordó tus propias batallas silenciosas, considera compartirla con alguien que pueda necesitarla. Y si crees que historias como esta aún importan sobre la dignidad, la paciencia y la defensa correcta, suscríbete y síguenos. Hay cosas que vale la pena contar juntos.